¿Qué tal, compañeros? Asesor. Hoy estamos a 29 de marzo de 2022. Mi nombre es Humberto Navarro Fernández. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 206679. El módulo o materia en curso es la de especialización 1 de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. En las instrucciones se nos solicita que leamos dos casos de los cuales responderé al término de cada uno. En el caso 1, se dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su cargo ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta es sí, y es responsabilidad del Estado mexicano, ya que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, párrafo segundo, establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En el artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda esta denuncia o querella que la ley señale como delito sancionado con pena de privativa de libertad, y abren datos que establecen que se ha cometido este hecho y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Y en el artículo 24 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de comisiones o de convicciones éticas, de conciencia, de religión, y a tener y adoptar en su caso de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias devocionales o actos de culto respectivos, siempre que no se constituya un delito o una falta penado por la ley. Nadie podrá utilizar los actos políticos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Ella en el artículo 20 también estipula que el proceso penal será acusatorio y oral y regirá por los principios de publicidad y contradicción, concentración y continuidad e inmediación. Asimismo, en el mismo artículo 20, inciso 2, fracción 2, queda prohibida y será sancionada y por la ley todo en comunicación, intimidación o tortura, y la confesión rendida sin asistencia o de su defensor,
carece de todo valor probatorio. Como primera violación a sus derechos fue discriminada por sus prácticas religiosas en su derecho a libertad de expresión, de conciencia y religión. El artículo 24 de nuestra Constitución, como segunda violación, fue molestado en su persona sin que haya habido un mandato por escrito de la autoridad competente que fundara y motivara la privación de su libertad y posteriormente su arresto, contraviniendo el artículo 16 de nuestra Constitución Política, y como tercera violación por parte de las autoridades competentes, negándole a darle atención al debido proceso de un juicio, contraviniendo el artículo 20 de la Constitución. Y por último, como México forma parte de la Organización de los Estados Americanos y dentro de los tratados multilaterales interamericanos, en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, se violenta en el artículo 1, que dice que la discriminación en cualquier distinción, exclusión y restricción o preferencia de cualquier ámbito público o privado que tenga el objeto o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables en los estados. En el caso 2, se comenta que durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por el cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través del cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. En este caso número 2, también existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que se trata de una persona en estado de vulnerabilidad, como son las personas en situación de calle. Su derecho a la seguridad social, jurídica y económica son del gobernador por no proporcionarle una calidad de vida digna de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como primera violación tenemos que la entidad federativa no está facultada para emitir decretos dentro del territorio mexicano, de acuerdo con el artículo 29 de nuestra Constitución, que ha señalado que solo el presidente de la República, ante una situación de vulnerabilidad, ante una situación que vulnera la estabilidad del país, es quien está facultado para emitir lo previo autorización del Congreso de la Unión, por lo que el decreto emitido y sus respectivas sanciones son nulas y anticonstitucionales, por lo que su aplicación vulnera los derechos humanos de los gobernados. Como segunda violación, fue privado de su libertad, si bien ante la contingencia del COVID-19 se implementaron varios protocolos de seguridad a los habitantes. No se podía transgredir los derechos fundamentales de los individuos como
como es la libertad. En el artículo 11 de nuestra Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a entrar a la República, a salir de ella, a viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de una carta de seguridad, pasaporte o salvoconducto u otros requisitos semejantes. Como tercera violación encontramos que fue discriminado por situaciones económicas y expuesta a burlas y con ella presentando más su vulnerabilidad a la discriminación, por lo que también se violenta la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, así como el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles e inhumanos o degradantes. Como conclusión, en ambos casos sí existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que en el artículo 1, párrafo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano deberá de prever, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. En los tratados internacionales se viola también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 18 y la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, que se define como la privación de libertad a una o más personas cualquiera que fuera su forma cometida por los agentes del Estado o por fuerzas o grupos de personas que actúen con autorización o apoyo, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer a dicha privación de la libertad o de informar sobre el, sobre el paradero de la persona, por el cual se impide el ejercicio de los recursos legales y con todas las violaciones a los derechos humanos en sus artículos 18 y 19.